¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos sean todos a la prensa de hoy. Nuestro compromiso semanal con el fortalecimiento institucional de nuestro país. Inmediatamente comenzamos con nuestro comentario de esta semana, que está titulado El ajusticiamiento de Trujillo y los papeles de la CIA. El tirano Rafael Trujillo estaba condenado por la historia a morir como vivió, exterminado por familiares de las víctimas que asesinó en su largo ejercicio dictatorial. Era la única manera posible de hacerle justicia a los miles y miles de personas y familias que asesinó, apresó y torturó hasta la muerte, deportó, humilló sin piedad y destruyó sus bienes, fortunas y emociones hasta enloquecer. Su última escena de sangre, que precipitó su esperado destino, fue el martirio de las hermanas Mirabal, asesinadas por orden suya en 1960, pero que ahora ciertos serviles hacen campaña para exculparlo de su responsabilidad política, penal y moral en aquel horrendo crimen. La histórica noche del 30 de mayo de 1961, cuando cayó abatido por los disparos de los conjurados, fue el resultado de 31 años de acumulada ignominia, despojos, corrupción y muertes contra el pueblo. Largo trecho que empezó en forma violenta y fraudulenta 3 décadas atrás, que no podía terminar en paz. Durante dicho lapso, el culto a la personalidad el culto desmesurado a su personalidad, la conversión del nombre de la capital llevando su apellido, fueron la tónica que mantuvieron a su régimen en pleno asedio contra el pueblo dominicano. Su violenta muerte cambió el curso de la historia dominicana y sirvió para abrir las puertas de la libertad y la lucha por la democracia. Aquellos que arriesgaron sus vidas, familias y bienes para eliminarlo y acabar con el oprobioso régimen son héroes nacionales, sin importar las razones o motivos detrás de la valiente determinación mostrada en medio de la oscuridad de la autopista 30 de mayo, escenario de su ajusticiamiento. Ahora los papeles desclasificados de la CIA, ordenados por Donald Trump para arrojar un mar de confusiones sobre el asesinato del presidente Kennedy, noviembre de 1963, aluden al fracaso de un plan de la poderosa agencia de espionaje norteamericana para matar al tirano dominicano. La prensa nacional se ha hecho eco de los citados documentos publicados en Washington, contentivos de los nombres de aquellos hombres que se atrevieron a matar a Trujillo, señalando que actuaron por resentimiento, sed de venganza o motivos personales. Agrega nuevos nombres a los ya conocidos. Creo que toda acción humana, positiva o negativa, legal o ilegal, empieza en una decisión personal. Las razones pueden ser diversas: odio, amor, interés, retaliación. Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz, Antonio Inver Barreras, Luis Amía Matió, Modesto Díaz, Pedro Livio Cedeño, Salvador Estrella Sadalá, Roberto Pastoriza, Huáscar Tejeda y el teniente Amado García Guerrero tomaron la decisión personal de matar a Trujillo y su acción salvó a la República Dominicana. Merecen respeto. Me importa un bledo que actuaran por revanchismo. Este fue nuestro comentario de esta semana. El ajusticiamiento de Trujillo y los papeles de la CIA. Hacemos una pausa.
Continuamos con la prensa de hoy. A partir de ahora vamos a entrevistar al licenciado César Amadeo Peralta Gómez, un conocido jurista, penalista, experto en derecho inmobiliario, que tiene una carrera política además en términos de apoyo y cooperación con el Partido Revolucionario Moderno. Pero de todas maneras vamos a enfocarnos con el licenciado Amadeo Peralta en las cuestiones legales, judiciales, el tema de la justicia en la República Dominicana. Pero antes tengo que decir que este joven que usted ven ahí en su pantalla es abogado en ejercicio activo de derecho en materia penal e inmobiliaria, graduado de la Universidad Pedro Enríquez Ureña en la licenciatura en Derecho y con una maestría en estudios judiciales también de la Universidad Pedro Enríquez Ureña y diversas especialidades y maestrías. Te damos la bienvenida al programa La Prensa de hoy, Amadeo. Agradecido con la invitación, un saludo también para todo el público y siempre esperando que sea de su agrado y aprovechando por adelantado para desearle una feliz Semana Santa. Por adelantado, porque eso es el mes que viene. Exacto, digo por adelantado porque desde que abro la prensa eso es Semana Santa y Semana Santa. Sí. Y digo, falta mucho, pero no la están poniendo ya en la cara. Que dicho sea de paso, es el periodo uno de los periodos más complejos de la seguridad de la República Dominicana, el periodo de Semana Santa. Los temas judiciales, ¿cómo tú ves la justicia dominicana en la actualidad? ¿Tenemos realmente un Ministerio Público independiente? Tú eres abogado penalista fundamentalmente y tú trabajas y estás vinculado todo tu caso con el Ministerio Público. Son los penalistas los llamados a decidir si están en un ambiente independiente o no. ¿Cómo te enfocas el tema judicial ahora mismo? Sí, el tema judicial es bastante amplio, pero ya de manera específica, cuando hablas sobre el Ministerio Público Independiente, el país sabe que eso no existe. Fíjate que no quiere decir que quienes están siendo designados no hagan un trabajo, lo hagan bien, lo hagan con decoro y con mucho esfuerzo. Eso es muy independiente de eso. Y cuando uno habla de que el tema de la independencia es un sofisma, cuando un funcionario es elegido por políticos, sea quien sea, o sea, esa independencia es irreal. Para lograr un verdadero Ministerio Público independiente, habría que sacar a la clase política de la elección, no solamente de los ministerios públicos, sino hasta de los jueces. Y así se puede ir logrando ese posible anhelo que sí sucede en otros países. Pero eso no se da. Tú no puedes sacar a los políticos del medio, ni puedes quitarle su responsabilidad en la función pública. En la designación, por ejemplo, de los funcionarios de la justicia, específicamente del Ministerio Público, e incidir incluso en la elección de los jueces a través del mecanismo que el país se ha dado, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, lo que sucede es que ante una realidad de la pregunta que hace, si hay un Ministerio Público independiente, yo también de manera real te digo, nunca va a existir un Ministerio Público independiente cuando sea elegido por políticos. ¿Cuál sería un mecanismo posible de elección? Habría que buscarlo. Cuando viene a ver, hasta practicando con una elección popular o por otra vía, a lo mejor se lograra esa independencia, pero tradicionalmente el país entero sabe, o sea, desde hace 20 años
a quienes les responden los miembros del Ministerio Público. Eso te dice que aquí nunca ha habido independencia con ese tema. Aquí sí se ha logrado avanzar un poquito con el tema de que tú recuerdas que anteriormente un senador de la provincia elegía quién iba a ser los jueces. Y por vía de consecuencia, esos jueces le debían lealtad al senador. Eso fue abolido por otro mecanismo de elección, pero República Dominicana necesita seguir practicando diversos avances para ver cómo nosotros logramos salir del atraso que hay a nivel de justicia, pero de manera general, con la finalidad de lograr funcionarios en el área judicial que verdaderamente hagan su trabajo. Y tú... ¿Cómo tú enjuicias el trabajo de Miriam Germán? Miriam Germán intentó hacer el trabajo. ¿Fue independiente ella o no? Bueno, independiente es relativo, tú ves. Intentó hacer el trabajo, sus condiciones físicas, su edad, su salud, no le permitió hacer más, pero pasó tranquila, es lo que te puedo decir. ¿Y los expedientes que están en proceso, que comenzaron bajo la dirección de ella en la Procuraduría General de la República? Me refiero a los casos que todo el mundo conoce, el caso de el antipulpo y todos esos términos que están ahora mismo en la justicia. El propio país que ha estado observando el desenvolvimiento de esos procesos, estoy seguro que lo ha estado viendo con cierta preocupación por el tiempo que tienen, inclusive aún en la primera etapa en la justicia. Una justicia, por ejemplo, que se tarda tanto para conocer un expediente, ese mismo expediente está en riesgo. Recuérdate que el propio Código Procesal Penal habla inclusive de la duración máxima de un proceso de 4 años, que es de 4 años. La mayoría de los expedientes de corrupción ya han sobrepasado 4 años, pero todavía no han tenido ni siquiera la primera sentencia. Entonces, frente a la ley que nosotros tenemos, frente al Código Procesal Penal, todos esos expedientes corren peligro. Hay muchos casos, inclusive, que algunos tribunales han declarado la extinción, casos de corrupción, como por ejemplo el de los supertucanos, pero también el caso de los Tres Brazos, entre otros menos sonoros. La Corte de Apelación del Distrito Nacional ha estado anulando algunas extinciones de esos procesos para que se vuelvan a conocer, pero al final de cuentas la extinción se pronuncia es porque la ley lo prevé. Los jueces no cierran un proceso de manera medalaganaria, sino porque la ley le permite esa salida. Entonces, con el tiempo que esos procesos llevan y sobre todo el que le falta, yo mismo no creo que haya mucha esperanza en busca de justicia. Pero hubo un tribunal que acaba de desestimar el argumento de la extinción por el tiempo transcurrido que se invocó en el caso del hermano del presidente Danilo Medina y del expediente antipulpo. Dicen que el caso es tan sonoro y es de tanta trascendencia pública que no es necesario acoger la extinción por el vencimiento del plazo. Pero recuérdate que ese mismo tribunal ha declarado la extinción de otros procesos. Entonces, esa extinción que le han hecho, algunos casos, ha sido la Corte de Apelación quien la ha anulado. Si la Corte de Apelación no hubiese anulado la extinción de ese caso, hoy esos casos estuvieran muertos. Entonces, ahora cuando se solicitan nuevas solicitudes de extinción del proceso por haber transcurrido más de 4 años, entonces los tribunales de primera instancia comenzaron a rechazar la solicitud de extinción
al ver que la Corte de Apelación está devolviéndole los expedientes que ellos decidieron en base a la ley. Entonces, fíjate también que te hice un pequeño análisis en el sentido, ahora vamos a ver el tiempo que le faltan a esos procesos. Ya llevan 4 años en etapa preliminar, inclusive de conocimiento de pruebas. Algunos ni siquiera han llegado a juicio de fondo. Entonces, habrá que ver qué va a pasar en los próximos 3 o 4 años. Pero el problema básico que tienen muchos expedientes de corrupción es que cuando en un expediente se imputan a 60 personas y empresas. Eso se hace muy difícil y le voy a explicar brevemente por qué a la teleaudiencia. Si en un expediente hay 30 personas y hay 30 empresas, lo primero ha habido que buscar una sala especial por la capacidad de personas que las demás salas no lo aguantaban, porque aquí precisamente los tribunales siempre han sido pequeños. Entonces, cada imputado, por ejemplo, tiene derecho a tener 3 abogados. Entonces, si usted hace un cálculo, 30 personas y pudieran tener 3 abogados, al final de cuentas, solamente de abogados... Son 90 personas. Exacto. Solamente de abogados ya una sala está llena, pero también las mismas 30 empresas que faltan tienen la misma calidad de tener esa misma cantidad de abogados, pero también ahí están los acompañantes. El Ministerio Público es quien menos personas tiene. Entonces, solamente en expresar las calidades de cada uno de los que están ahí, que así se comienzan los juicios, solamente en eso se pierden 3, 4 y 5 horas, porque me ha pasado. Entonces, cuando usted también verifica un expediente que pueda tener 12,000 páginas, también se le hace un favor a los imputados. ¿Usted sabe lo que hacen los abogados de los imputados? Con 12,000 páginas. Con 12,000 páginas. Lo primero es que dentro de su derecho que tienen, pero al final de cuentas uno sabe que es para joder, para que el expediente no se conozca, le dicen al juez, magistrado, entonces a mí no me han entregado el expediente. Entonces, forzan al sistema para que tenga que fotocopiar 12,000 páginas y cuando viene a ver se traducen en 25,000 con las pruebas. Y hay que entregárselo bastante detallado. Pero cuando y no de que se vale el envío por digital, por internet y por cosas de eso. Se puede valer si tú como abogado que defiende a un imputado, si tú lo aceptas, pero... Y si tú lo imprimes. Pero nadie va a querer imprimir de su propio peculio 12,000, 15,000 páginas, 25,000 páginas. ¿Y a qué se debe que esos expedientes sean tan voluminosos? Bueno, el Ministerio Público debe ir corrigiendo ese tipo de proceso. Porque 12,000 páginas, ¿en cuántos maletines caben? ¿Cómo se lo entregan a una persona? A veces yo le digo a algunas personas, recuérdense que una rema de papel son 500 hojas. Trae 500 hojas. Entonces, si solamente la acusación tiene 12,000 páginas, entonces a usted le estarían entregando como 12 remas de papel prácticamente. No más. Entonces, esa es una montaña inalcanzable. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso hace difícil el proceso. Entonces, ¿qué hacen los abogados dentro de su derecho? Pero todo comienza porque el Ministerio Público es que presenta las 12,000 páginas o las 25,000. Le dicen al juez, magistrado, nosotros necesitamos saber qué el Ministerio Público está estableciendo en esa acusación. Déjalo ahí hasta la siguiente pausa que vamos a hacer ahora y continuamos con la prensa de hoy. Vamos a la pausa y regresamos con Amadeo Peralta Gómez.
Continuamos con la prensa de hoy, entrevistando en esta ocasión al licenciado César Amadeo Peralta Gómez, un destacado jurista experto en derecho penal e inmobiliario. Estábamos hablando del voluminoso tamaño que tienen los expedientes de corrupción que ha remitido el Ministerio Público. Pero ellos hablaban en principio de expedientes de 3.000 páginas. Hay expedientes que han llegado hasta 12.000. Exacto. Entonces, ¿qué hace un abogado en el tribunal cuando se encuentra con un expediente con 12.000 páginas? Le dice al juez: magistrado, nosotros necesitamos saber qué está estableciendo el Ministerio Público en esa acusación. El juez te puede decir: bueno, pero usted puede recibir la acusación, tráigase una memoria de 2 terabytes para copiar eso, se lo entregamos dentro de varios días y ahí usted puede buscar el nombre de su cliente. Pero eso de recibir un expediente en una memoria, eso no está establecido en la ley. Entonces el abogado que defiende a un imputado, que no le interesa que el caso se conozca, le va a decir al juez: no, magistrado, yo necesito que me lo entreguen físico, pero yo necesito que lo lean, porque yo no me puedo poner a leer eso. Entonces ahí es cuando usted ve que duran meses leyendo una acusación a la velocidad de la luz, que usted no entiende ni siquiera lo que están leyendo. Y el imputado se beneficia, porque si se duran 3 meses, 6 meses leyendo una acusación, a lo mejor en el camino pueda pasar algo, que ese expediente se diluya. Entonces todo eso retrasa el proceso. Otra cosa, los discursos de los abogados dentro del derecho de defender a un imputado también son extensos. Pero también yo te diría a ti, como abogados, ¿qué importancia tiene? Porque yo no se la veo. ¿Qué importancia tiene lo que el proceso penal ha definido como la audiencia preliminar de conocimiento de pruebas? Eso para nosotros, o sea, digo para nosotros, los penalistas, donde el fardo de la prueba es decisivo. Exacto. Por ejemplo, el conocimiento de audiencia preliminar de conocimiento de pruebas es una etapa muy tediosa en el proceso, que al final de cuentas el juez no decide nada. El juez lo único que decide es si va a enviar a una persona a juicio de fondo, quiénes van a formar parte del proceso, o si da un auto de no al lugar. No decide más nada, pero en eso se pierden 4 y 5 años. ¿Cómo 4 y 5 años? En la audiencia preliminar de la prueba. Pero los casos de corrupción, la mayoría están todavía en audiencia preliminar. Entonces, suponte que el caso dure 3 años, es demasiado, en audiencia preliminar de conocimiento de pruebas. Pero eso no se imputa a los 4 años, eso no se computa con los 4 años que dura el proceso. Claro que sí, porque hay un artículo que habla de la duración máxima de un proceso. Entonces, si el proceso se extingue cuando han transcurrido 4 años del conocimiento del mismo, y muchas veces en audiencia preliminar se pierden 3 y 4 años. Entonces, al final de cuentas, el juez de instrucción envía ese expediente a juicio de fondo, y en el juicio de fondo, el juicio comienza otra vez desde cero, igual que la audiencia preliminar, porque el juez de fondo también tiene que analizar las pruebas, tiene que verificar su legalidad, su idoneidad, su pertinencia, cómo fue obtenida, todo. Lo mismo que hizo el juez anterior, solamente que el juez del fondo va a aplicar una condena. Entonces, si nosotros en la modificación del nuevo Código Procesal Penal reducimos esa etapa procesal de la audiencia preliminar, es posible que los juicios se conozcan con más celeridad y garantizando de todos modos el derecho de defensa de un imputado. Nosotros estamos ahora mismo en una etapa importante para el derecho procesal penal, porque el Tribunal Constitucional anuló el Código Penal, la modificación que se le hizo,
la modificación que se le hizo al Código Procesal Penal fue anulada y dio un plazo de 1 año para que el Congreso actualice el Código Procesal Penal. Entonces, es una etapa importante para poder reencauzar el procedimiento penal en República Dominicana, que se ha convertido el Código Procesal Penal en una patente de colso, en una licencia para la impunidad, porque eso tiene tantas trabas para que un proceso no se conozca, que mucha gente se han salido con las suyas con eso. Y le voy a poner al público ejemplos prácticos. Aquí una persona que comete un delito cualquiera, y le voy a mencionar 2 casos graves. Una persona acusada de un crimen horrendo como el Chaman Chacra, mató a la familia, mató el perro, a la abuela, que sé yo quién, a todo el mundo, a todo el que se le metió al medio. El Código Procesal Penal, no importa lo que un imputado haga ni cuánta gente haya matado, obliga a revisar la medida de coerción cada 90 días de esa persona. ¿Usted sabe con qué finalidad? Cada 90 días, con indagar si ha sucedido algo nuevo que le permita mantenerse en libertad. Pero fuera de aquí, una persona comete un crimen como de esa índole y le dan una prisión preventiva sin derecho a fianza hasta que se conozca el proceso. Y no sale de ahí en 18 meses. Y no sale de ahí hasta que el caso se conozca y que un juez decida sobre su suerte. Entonces, lo mismo sucede con una persona que lo encuentran con 800 kilos de cocaína y las evidencias están ahí. Cada 90 días esa persona hay que revisarle la medida de coerción, pero cuando a él le rechacen la revisión de la medida, él tiene derecho a apelar esa medida. Pero esa persona, me refiero a un imputado cualquiera, tiene derecho a solicitar cuantas revisiones de su medida de coerción él entienda posible, independientemente de que hay que revisarla cada 90 días. Ese es un proceso muy garantista. Extremadamente garantista. Y nosotros podemos durar 2 horas en un programa hablándote de las debilidades que tiene el Código Procesal Penal. Entonces, fíjate que en esos casos de corrupción, yo había comentado en una ocasión, si esos imputados que son acusados de haberse robado tanto dinero se hubiesen preparado con muchos equipos de abogados. Tienen buenos abogados. Sí, pero en el ejemplo que voy a poner, si en un expediente donde hay 30 personas y hay 30 empresas, cada uno de esos imputados hay que revisarle la medida de coerción cada 90 días. Imagínate que ellos hubiesen cargado el sistema solicitando revisiones de su medida de coerción cada 15 días. Porque la mayoría está pasando la coerción en su casa. Está bien, pero la están pasando en su casa la mayoría, pero fíjate que estoy poniendo un ejemplo que permite el Código Procesal Penal a un imputado. Ustedes saben lo que hubiese pasado con el Ministerio Público si esos imputados desarrollan esa estrategia. El Ministerio Público hubiese colapsado porque no hubiese tenido la capacidad logística para enfrentar tantas revisiones de medida de coerción como la capacidad económica que tienen esos imputados por el dinero que se presume que habrán manejado. Pero ahí hay, en ese Código Procesal Penal, ahí hay debilidades tan graves que una persona inclusive se querella por estafa, por abuso de confianza o por cualquier delito, y esa persona prácticamente tiene que estar sentado ahí en el tribunal. Como si fuera acusado. Como si él fuera un acusado. Y si un día no va a la audiencia, fácilmente declaran el abandono, muchas veces hasta estando representado por un abogado o estando representado por el Ministerio Público. Todo eso lo permite el Código. Y le voy a poner inclusive ejemplos así prácticos. En una ocasión una persona a mí me apoderó para representarlo como abogado
y yo sabía que al otro día esa audiencia se iba a aplazar. La persona que yo represento vive en los Estados Unidos y de la oficina nuestra fueron 2 abogados a la audiencia porque sabían que la iban a aplazar. ¿Usted sabe lo que el código permite? Que como el poder lo tengo yo, me lo dio el cliente y yo no vine a la audiencia, sino que vinieron 2 abogados por mí y el cliente no vino, los abogados contrarios le solicitan al juez que declare el abandono del abogado representante y el abandono del cliente porque no están aquí sentados en la audiencia ese día, habiendo 2 abogados. 2 abogados de la firma. De la firma. O sea, todo eso lo permite el Código Procesal Penal, pero a nadie le ha dado, por decirlo así, la voluntad de revisar, de paralizar ese tipo de cosas. Pero está paralizado el Código Penal, ahora el Código Procesal Penal. Exacto. Y bueno, por eso te digo, tendríamos que durar 2 programas analizando nada más el Código Procesal Penal. ¿Cómo se resuelven esa problemática específicamente? Porque tú no has mencionado tampoco ahí los expedientes que se han demorado para ser conocidos, la demora judicial. Exacto. Hay miles de expedientes en esa situación, a pesar de que la Suprema dice que han ido trabajando hasta casi ponerse al día, pero hay miles de expedientes en demora judicial o la mora judicial. La mora judicial es una realidad en los tribunales dominicanos. Para el público televidente que no conoce qué es la mora judicial, es cuando un expediente dura demasiado tiempo en que se tome una decisión. Y una persona, por ejemplo, que necesite recurrir a un juzgado de paz para cualquier tipo de tema judicial, que deposite el proceso y que se olvide de él. Por ejemplo, luego de que un tribunal, un juzgado de paz, logra conocer el fondo de un proceso en el juzgado de paz, espere de 6 a 8 meses para que le entreguen esa sentencia. Entonces, eso se llama mora judicial. Si se conoció un proceso, usted espera que por lo menos en 30 días le entreguen la decisión. Pero la misma Suprema Corte de Justicia tiene una mora de igual tiempo, pero la del Tribunal Constitucional es peor. Usted deposita un expediente en el Tribunal Constitucional y dentro de 3 o 4 años tiene respuesta. ¿Cómo va a ser? Para que sepa. 3 o 4 años. No, por ahí hay expedientes ahí que lo han fallado temprano en el Tribunal Constitucional. Para fallar un expediente en tiempo récord en el Tribunal Constitucional, tiene prácticamente el Pleno que haber decidido declarar de urgencia un caso que nunca lo hacen. Ellos mismos a veces hasta para cuidarse no seleccionan expedientes para declararlo de emergencia, sino que tú caes ahí en la fila y nosotros que llevamos procesos te hablamos con propiedad vivida. Tú puedes depositar un expediente en el 2021 y a esta fecha todavía no ha salido. Pero ellos tienen, por ejemplo, ellos dejan los expedientes generalmente en estado de fallo. Y el fallo lo producen 3, 4, 5, 6 meses después. Exacto, todo eso se debe, todo eso tiene una raíz. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, tiene un local donde ellos mismos no se sienten cómodos, donde no caben, están haciendo un edificio nuevo. Esa falta de espacio, esa falta de personal le complica la movilidad, pero al final de cuentas se traduce en una mora judicial, en una injusticia. Recuérdense también que una justicia tardía no es justicia, una justicia se denegada. convierte en una injusticia. Tú has sonado mucho en los últimos tiempos en casos penales vinculados al tema de la inmobiliario, a la tierra. Casos donde se han producido estafas fabulosísimas.
¿Cuál es el régimen de tierra actualmente en el país? ¿Es expedito? ¿Es más amplio? ¿Hay garantías para los propietarios de terrenos? ¿Cómo está funcionando desde tu punto de vista legal el derecho inmobiliario en nuestro país? Le puedo decir al país, le puedo decir a las autoridades que le sigan poniendo, pero mucha atención a la jurisdicción inmobiliaria. La jurisdicción inmobiliaria sigue siendo un caos, es tediosa. Fíjate que la mayoría de audiencias en la jurisdicción inmobiliaria, cuando se produce un aplazamiento es de 6 meses. Entonces, si a un proceso le aplazan 5 audiencias, ya son 2 años y medio. 2 años y medio es demasiado tiempo para un expediente. Es cierto que anteriormente en la jurisdicción inmobiliaria un expediente duraba 20 años. Y hasta más. Pero si se ha ido tratando de regularizar esa mora que estamos hablando, también deben ser agilizados los procesos. Una manera de agilizar los procesos en la jurisdicción inmobiliaria es inyectándoles recursos con la finalidad de que se pueda contratar mayor personal, mayor logística, mayor equipos de computadora, de impresión, de papelería, de ayudantes para que puedan decidir esos expedientes. Pero también te puedo decir que la jurisdicción inmobiliaria sigue siendo caótica porque los fraudes no cesan. Y la mayoría de fraudes... Y la calidad de los fraudes ha aumentado. Con nuevas tecnologías y todas esas cosas. Exacto. Entonces, los infractores de la ley, los que se ven envueltos en falsificaciones, no tienen también una respuesta contundente, ni contundente ni a tiempo, para ver si dejan de joder tanto, falsificando y robando. Aquí ha habido que instaurar un sistema de alerta registral, donde usted su título tiene que inscribirlo para si sucede algo a usted le avisen, porque hay muchísima gente que cree que es dueño de una casa y con esa casa ya tiene 2 dueños más, tiene un préstamo en un banco, en una cooperativa, y a mucha gente lo sorprende un desalojo por un fraude que le han hecho en la jurisdicción inmobiliaria y al final de cuentas no pasa nada. Hacemos una pausa y regresamos con la prensa de hoy en breve. Continuamos nuestra entrevista con César Amadeo Peralta Gómez, destacado jurista penal e inmobiliario de la República Dominicana. Tú eres experto en delitos financieros, fraudes bancarios, delitos transnacionales. Cuando hablamos de delitos transnacionales, ¿nos referimos a qué? Nos referimos a narcotráfico, lavado de activos, que ahí sí la República Dominicana ha dado unos pasos firmes, unos pasos de avance. ¿Cuál es tu comentario? Ciertamente, yo me dedico, por ejemplo, al tema de los fraudes financieros, a las estafas, abuso de confianza, violación a la ley del mercado de valores, a la ley monetaria y financiera, y ahí también se dan delitos transnacionales porque en muchas de esas estafas hay personas que estafan en República Dominicana con temas de criptomonedas. Ese es un delito que se maneja de manera cibernética, pero también involucra a otras naciones porque muchos de esos infractores tienen ese dinero guardado en algunos paraísos fiscales, en Chipre, hasta en Estados Unidos, en Panamá, en diferentes latitudes. La idea siempre es llevarse el dinero del país, enfrentar un proceso, tratar de salirse con la suya. A veces nosotros siempre tenemos que darle una pincelada al Código Penal, cuando en el Código Viejo que nosotros tenemos, una condena máxima por estafa es de 2 años. Hay imputados que se roban 50 millones, 100 millones de pesos
y clavan esos cuartos fuera del país, se pone difícil ubicar en dónde ese dinero fue a parar. Hay métodos como la Superintendencia de Bancos y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos puede ubicar por lo menos la salida de ese dinero, a dónde fue, pedir cooperación internacional, pero también cuando te hablo del Código Penal lo que te quiero decir es que mucha gente saca el dinero fuera, se enfrenta a una pena de 2 años si lo acusan de estafa. Al final de cuentas hay mucha gente de esa que te dicen, yo por 100 millones de pesos le hago 2 años a cualquiera si me logran condenar. Claro. Pero todo eso lo permite el Código Penal. Pero también pagan en defensa. También lo pagan en defensa, pero al final pagan una parte muy ínfima. Yo, por ejemplo, me he dedicado a ese tema vinculado con los delitos económicos, los delitos financieros, y ese es un tema muy amplio. Aquí, cuando usted ve muchos temas de estafas inmobiliarias, estafas con criptomonedas, estafas con vehículos, todo eso es bastante amplio y hay que saberlo llevar. Pero muchas de esas estafas, muchos de esos delitos transnacionales, tú lo tienes visualizado en cómo un estafador se inventa en una página de Instagram que tiene un proyecto inmobiliario en Bávaro, en Punta Cana, en cualquier sitio, te enseña fotos de playa en una página de Instagram. O de Facebook. O de Facebook. A veces, y no siempre, en un solar baldío te colocan un letrero, pero ¿qué sucede? Esas personas que viven en Europa, en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo que desean tener una propiedad en su país, no quieren contratar a un abogado porque se lo quieren ahorrar todo. Y comienzan a girar dinero a una cuenta que le da el promotor inmobiliario. El supuesto promotor inmobiliario, que su teléfono está en la página de Instagram, y hay gente que han pagado ya el apartamento, otros les falta poco dinero para pagarlo, y al no haber buscado un abogado se encuentran ante una realidad que ha sido estafado. Y si esa estafa pasan 2 años de haberse consumado, usted también perdió su cuarto porque ese delito prescribe. Pero todo eso tiene siempre un origen en que esa persona nunca quiso buscar a un abogado. Si hubiese buscado un abogado, el abogado se hubiese comunicado con el promotor inmobiliario y le pregunta. Y se da cuenta que es falso. Se da cuenta que es falso. Y ahí usted se ahorra perder su cuarto. El abogado le hubiese dicho, yo necesito ver el título de la propiedad donde tú dices que vas a construir. El abogado va a buscar un agrimensor para hacer una localización de posesión. Va a buscar una certificación del estado jurídico de ese inmueble para saber si ese inmueble está a nombre de él, si tiene algún préstamo, si tiene alguna litis. Va a buscar el registro mercantil de esa sociedad para ver cuándo la constituyeron, quiénes son los socios, si esos socios han estado involucrados en otros procesos penales. O sea, toda esa debida diligencia se la hace un abogado para evitar que usted pierda su cuarto. Pero como mucha gente priva en que ellos se lo saben todo, están por allá en los Estados Unidos. Tienen un primo que le dijo. Tiene un primo que le dijo. Que le recomendó, métete ahí, que eso está bien. Exacto. El estafador es encantador, comienza a mandarle fotos, pero fotos falsas de cómo va a quedar el proyecto, y al final de cuentas una persona termina perdiendo ese dinero. Y por eso ustedes han visto todos esos escándalos. Por suerte, no es una pandemia el tema de las estafas inmobiliarias, sino que son 5 o 6 falsos ingenieros que se han dedicado a eso, pero el 98% de los ingenieros terminan construyendo los proyectos, y el mejor ejemplo que usted tiene ahí es la ciudad capital. Don César Amadeo Peralta Gómez, hemos llegado a la conclusión del programa. Te damos las gracias por haber estado en la prensa de hoy. Agradecido también de la invitación. Un abrazo para todo ese país
y esperemos que Dios nos siga bendiciendo y orientando por buenos caminos. Hasta aquí la prensa de hoy. Hemos presentado a Amadeo Peralta. Estaremos con ustedes el próximo domingo a esta misma hora. Hasta entonces.